Vamos a probar la cadena más grande del mundo. Hoy estamos en la tierra del café y vamos a probar el café más grande del mundo. Pues no más grande del mundo, como la cadena más grande del mundo, y que es Starbucks, y el café más conocido, pues más famoso de Colombia, que sería Juan Valdez. Atención, no es el más rico supuestamente, hay otros que los vamos a mostrar en ese video, entonces quédense hasta el final para ver la reacción, a ver si me gustó o si no es tan rico o si es muy rico. Calificar precio, sabor y presentación en ese video, entonces quédense hasta el final. Bueno, todavía no desayuné nada, imagínense, mi familia colombiana no me deja comer, están teniendo así, sin comer, por eso no puros pan de honos todo el día, puro, no, pereza. Por eso vamos a ir a tomar, entonces de pronto pedimos algo también a ver qué hay. Bueno, supuestamente ese es el centro comercial más grande de Cali, ¿no? ¿Más grande? Supuestamente, se dice que es uno de los más grandes. También venimos acompañados de mi perito. Mi perito lindo de la taza. Está en entrenamiento porque lo vamos a educar para que lave platos, para que sea como un mini esclavo, ¿no? Porque al final por eso es así. Dulce paladar, que supuestamente son las galletas preferidas de mi esposa, que no quiere aparecer en el video, que le da como penita. Un expreso, por favor. El normal. Sí. El expreso viene en esta presentación. Bueno. Serían 7,300, ¿está registrado? No. Comprobante con la factura está bien. Con la gracias. Bueno, ya nos llegó el café. La parte chistosa es que el café ya estaba listo y yo me quedé ahí esperando, tranquilo, para esperar el café. Bueno, compramos el café más normal, compramos el original, pues para decirlo así, el azúcar, sin leche, sin absolutamente nada, el café como debe ser, porque así se debe probar. Entonces, pues, lugar bien bacano. El servicio chévere, son amigables, son bien profesionales, lugar bacano, había bastantes cosas, pues eso es normal. Y presentación, pues me parece una presentación un poquito más de la normal, pero le voy a dar un 7 de 10, que tampoco no es tan cabeza normal. Es 7.000 y pico, vamos a dejar aquí pues exactamente cuánto fue. ¿Cuánto fue? Nada, porque ya 7.000. Él tiene que dar el veredicto porque tienen que probar los tres. Tiene que decir más o menos qué notas tiene de sabor, si se siente muy tostado, si no. Ajá. ¿Qué sientes de ese? Si vale la pena el sabor con el precio a lo que vale, ¿no? Entonces, Dime usted, María Paula, que usted es más de Colombia y ha vivido más por acá, ¿te parece caro 7.000 por eso? en lo que cabe sí está bien porque es una marca buena, una marca muy reconocida y se sabe que ese café es de buena calidad. Entonces siento que no está mal. Vea, la verdad, en Bélgica, para comparar así un poquitico los precios, obviamente Bélgica pues es más caro en muchos puntos de vista, pero un cafecito normal de eso, de una máquina, ni siquiera que alguien te lo da así, vale como alrededor de 13 euros y media. Ya son como 12.000, 14.000 pesos por un expreso simple, y no un restaurante, no en un bar, nada, en un lugar, literal una máquina, que uno paga con la tarjeta y ya. Pero bueno, vamos a probar otra vez el café. A veces está muy fuerte, se siente muy auténtico, se siente muy poderoso saber de café. Entonces este café, bueno, le voy a dar un 8 de 10, le voy a dar un 8 de 10. El sabor, el precio me parece bien, el precio le doy 10 de 10, bien. Siendo Juan Valdez, un café muy conocido, no me parece la verdad tan caro, me parece accesible para toda la gente. Bueno, y como venimos con la esposa, pues nos toca esperarla, que entró a ver si encuentra de pronto un manga, porque ella como que es loquita y empezó a gustarle todas esas cosas de manga. Usted déjame en los comentarios de pronto si hay de ustedes que le gustan también. Y bueno, aquí estamos esperando. Pues el siguiente café vamos a ir a Starbucks, que es la cadena más grande del mundo, entonces pues toca probarlo a ver si hay una diferencia con el Juan Valdez o si son igualitos. Como soy muy amante al café, conozco muy bien los sabores de todo el mundo, entonces pues vamos a ir a ver en Starbucks. Eres un buen catador de café. ¿Cómo? Eres un buen catador de café. ¿Catador? ¿Qué es catador? No encontré manga, lo que estaba buscando. Muy poquitos, la verdad, no hay variedad. Chao. Blah, blah, blah. Proper name, place name. Llegamos a Starbucks. Por favor.
muy chévere acá adentro, está bacano. Starbucks de Colombia es muy lindo y mucho más rico que en Europa, la verdad, mucho más rico. ¿El Starbucks? Claro. ¿Qué diferencia hay? No sé, se siente como, por ejemplo, yo pido mucho el frappuccino y es muy diferente a el de Europa, la verdad, muy diferente. Gracias, gracias. So, ya tenemos los cafecitos. Y el matcha para las cosas. Bueno, esta vez pedimos un americano, pues para que lo disfrute más, es igualito, es la misma cosa, caliente. Y pues vamos a probarlo a ver qué tal. Primero quiero decir que el empaque es mucho mejor, se ve que es más real, como más bacano. También el lugar es espectacular. ¿Qué tiene? Ah, para no quemarse. Punto extra. Entonces, pues, Starbucks, tiene un empaque muy chévere. Y también el lugar bacanísimo, aunque sé que Juan Valdez tampoco nos fuimos al mejor puesto que tienen, que sé que también tiene puestos más bacanos. Pero bueno, ahí vamos a probarlo a ver. La presentación sí es 10 de 10, es bacana, muy chévere, me encanta la vista que tiene acá. Creo que es uno de los Starbucks más lindos que vi, ¿no? ¿Cuál es el más lindo para ti? El de Kioto, en Japón. Claro, perdón, qué boba dije, es que en Kioto Pero el había café, uno. ¿El café allá sí está bueno? Sí, está rico, es prácticamente el mismo, literal, el mismo. Solamente que eso le decía a María, por lo que a mí me parece que en Colombia es más rico. Pero bueno, en Kioto hay uno, ahí le vamos a colocar una foto, que hay un Starbucks que es así como muy antiguo, muy viejo, muy bacano, la verdad. Bueno, sigamos probando eso. Está rico, pero eso sí se siente como mucho más normal. No le siento nada como especial, la verdad. Es muy normal, es como un café normalito. No le siento nada. La editora no quiere aparecer, le da penita. Pero bueno, rico igual. A este café le voy a dar un... ¿Cuánto le di al otro? 8, ¿cierto? A este le voy a dar un 7. Le voy a dar un 7 de 10. Tiene un sabor, un regusto más atostado. Sí. Este no es tan tostado, es más suave. Y yo a este matcha le voy a dar un 3 de 10. Cosa tan horrible. Solamente sabe a leche de almendras y ya. ¿En serio? Uy, no, horrible. No compren. ¿Y En los Colombia- otros habías probado igual? ¿Y Sí, qué tal? pero mira que en el Starbucks de Bélgica me gusta. Sí, o sea, no me encanta, pero está pasable. Para nada. O sea, literal solamente sabe a leche de almendras. No sé, tengo que ir en Cali también, lugares donde vendan matcha. Bueno, no sé, no he visto. Acá no es tan famoso, no No, consumimos tanto no matcha. consumen tanto matcha, pero es muy rico. Como que hay que sacar una idea, ¿no? Bueno, es que le quiero decir algo sobre María José. Es que ella es el fan número 1 del matcha. En Bélgica, en Japón, a cualquier lado donde estaba, matcha todo el día. Al menos en Japón, todos los días. Y a todo lado estaba rico. Porque pues ahí es la mata de eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces de sabor 7 de 10. 7 de 10 el sabor, 10 de 10 el lugar. Y la presentación también le voy a dar un 10 de 10. No, y producción se toma el café. Ese fue 10.900. Está bien. Solo el americano, ¿no? El americano. No, está muy bien. El otro es pues el expreso, literalmente lo mismo, solamente que el americano tiene más agua. El expreso es el puro café concentrado, ¿sí me entendés? Pero está muy bien de precio, me parece muy bien. ¿Cuánto le das de precio? 10 de 10 también. Parece buenísimo, accesible para todo el mundo, rico, Starbucks. El empaque muy bacano. Tiene un 10 de 10. El sabor es el único que no me parece. Es rico, pero no me pareció Pero tan no guau. sorprende Es que Juan Valdez tiene un sabor más atostado. Este es agrio. Que el otro también, Y pero eso que el vale otro muy es más, bueno. más neutro, o sea, es más agrio y más neutro. No se le siente tanto el tostadito ni nada de eso. Ni tampoco es ácido, sino que es agrio. También una cosa que me gusta mucho, también deja el perito. Que no a todo lado lo dejan. No compraron nada mucho. Bueno, entonces vamos para el siguiente. Dani, ¿qué opinas? ¿Cómo es el carácter de las colombianas Ay, qué a comparación del carácter de las romanas europeas? Espere, ¿cómo dice Westcol? No me coges de este lado, cójame de este. Willy, me volvés a grabar de este ángulo, bro, y te lo juro que me traigo a Mota que me grabe streaming, ya me tenés cansado. ¿Vieron como Wilson me quería coger este ángulo? ¿Sí vieron? A este lado tengo como un grumo, como un pedazo de carne más gordo. ¿Sabe la cosa? Sí. Bueno, es que una cosa sobre la colombiana, esto es muy bonito. La relación con una colombiana es bacana, chévere, todo lo bonito, muy especiales. Pero hay un pero, es que a veces se vuelven muy mal geniadas. Pero mal geniadas a lo duro. O sea, sacan su verdadera personalidad. Exacto. Después de un año de la relación, ahí te da como el puño. Empieza a volverte más salvaje. Bueno, ya vamos a ir a otro sitio, vamos a ir a probar un café aún más bacano que es, bueno, supuestamente especialidad café 100%, un café vale 70.000 pesos, para probarlo y a ver si de verdad hay una diferencia. Vean, teníamos A que ir ver. a hacer algo acá y ella siguió derecho. Así son las colombianas, se van. Ella se va y Se no se va. da cuenta de lo que pasa en la vida. Mira, María José en la portada. Estamos saliendo, vamos a pagar y nos vamos. Bueno,
ahora como última locación para probar uno de los mejores cafés, supuestamente más especialidad, más cosas, más bueno. Aquí está este lugar de allá que es súper conocido ahora en Cali, que se llama Viernes, ¿es que se llama? Bueno, se llama Viernes, también vende como una experiencia de cómo es el café, cómo es. La verdad, el lugar me parece muy bacano, esa parte de Cali. Es un lugar muy chiquito, es escondido, pero es súper lindo, miren. Es este We lugar. are open viernes. Son especializados en café. Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Aquí tenemos un castillo lavado. Es del Valle del Cauca, es un cafecito bastante común para que lo huelas. Vamos a encontrar unas notas muy suavecitas, no van a ser tan expresivas. Castillo natural, este es de Nariño. Muy diferente. Es la misma variedad, pero es diferente proceso. Vamos con este caturrachidazo. Aquí vamos a encontrar unas notas más amarillas, tirando hacia una chuva, una maracuyá. Tiene un dulzor como de un caramelo. Este bourbon rojo, vamos a ir con las notas rojas, tirando hacia una cereza, una frambuesa. Tiene una acidez y una ciruela. Y tiene un dulzor como una caña de azúcar. Este es un SL 28. Aquí vamos a encontrar mucho chocolate, mucha cereza. Bastante dulce. Vamos a empezar con este bourbon sidra, que es un cafecito, para resumirlo, un agua panela con maracuyá. Muy dulce, vamos a encontrar mucha panelita, mucho limoncillo. ¿Verlo? Pruébelo. Pruébelo. Pero en taza vamos a tener un sabor a sandía. ¿Sandía? Aquí en Macha lo hacen así con el... ¿Cómo se llama eso? Eso. Pero con este. Bueno, la dinámica es muy sencilla. Yo lo que voy a hacer es que, bueno, ya olieron los cafecitos, que es como la primera etapa de la experiencia. La segunda etapa es que les voy a comenzar a explicar cómo se los voy a preparar, ¿listo? Esto es supremamente importante porque la preparación de estos cafés, digamos que se sale un poquito de lo común. Solo es un papayo, ¿cierto? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es inicialmente utilizar este tipo de filtros. Los filtros que nosotros usamos acá en Viernes son unos filtros bien interesantes. ¿Por qué interesantes? Resulta que estos filtros son unos filtros que tienen tecnología de microperforación. La microperforación en estos filtros funciona de la siguiente manera. Lo que nosotros hacemos es que le colocamos un chorrito de agua caliente purgando el filtro. Esto con la finalidad de que al momento en que nosotros pongamos el café y le pongamos el agua, la molécula más grande que tiene el café, que son los aceites, pase y se quede en la bebida y no se quede pegada en el filtro. ¿Listo? De esta forma vamos a tener una bebida con mucho más cuerpo que si la hiciéramos con un filtro normal, ¿ok? Entonces vamos a preparar el papayo en este método que se llama Hario Switch, ya les explico por qué. Mientras por otro lado preparamos este que es un Aeropress, que es digámoslo, el método de la casa o el método insignia que tenemos aquí en Viernes. ¿Por qué es el método insignia? Podemos ver nuestra pared. ¿Listo? La fragancia de un bourbon rojo. ¿Listo? Ahí van a sentir notas a rosas y a panela. Este cafecito es que vamos a preparar en Aeropress. Quedó como uno de los mejores cafés puntuados en la competencia mundial de barismo que se celebró en Milán, Italia en el 2025. Listo, así que se van a tomar algo bastante interesante. Ahora, algo por lo cual nosotros nos caracterizamos bastante aquí en Cali es por el tipo de agua que utilizamos para la preparación de los cafés. Aparte de yo preparar cafés, también soy estudiante de química farmacéutica y desarrollé esto que está aquí en estos embudos. Esto que está aquí es una solución mineralizada que lo que hace es que disuelve mucho más rápido algunos compuestos químicos que tiene el café, como los azúcares y los aceites. ¿Qué pasa? La molécula del café como tal tiene algo que se llaman compuestos parcialmente polares. Estos compuestos parcialmente polares no se disuelven tan rápido en agua como uno le gustaría. Entonces, hay dos opciones. O tú le das mucha extracción a tu café para sacarlos, o le pones algo al agua para sacarlos. Cuando tú le das mucho tiempo de extracción o lo extraes de más el café, se pone amargo. Pero cuando tú le colocas distintos tipos de sales a distintos tipos de concentraciones, los disuelves más rápido sin que el café se ponga amargo. Entonces lo que hicimos fue que desarrollé esta solución que se compone por algo que se llama agua desionizada, que es como el solvente, y se le colocaron sales de magnesio, sales de sodio, potasio, bicarbonato, sulfatos y citratos, con la finalidad de tener un agua mucho más potente a nivel de extracción. ¿Listo? Entonces esperemos que esto caliente un poquito y ya comenzamos. La idea de esto es homogeneizar toda la base de café. ¿Listo? Y lo dejamos abierto un segundito. Para el Aeropress sí le vamos a colocar todos los
185 mililitros de agua en un solo vertido. Cuando llegue a los 50 segundos cerramos el switch, ¿listo? Y le ponemos el resto del agua, 250 mililitros de agua. Este papayo tiene algo muy característico y es que es un café muy denso y con una acidez un poco volátil. Cuando nosotros preparamos este café muy rápido, con una molienda muy fina o tiende a sacar una nota como agria, como si fuera, ¿han probado la cáscara del limón sola? Sí. Que es agria, o sea, que, sí. que es un ácido pero amargo, como con amargo eso. Ese café tiende a tener esa nota así. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar ahí 6 minutos en inmersión. ¿Listo? Digamos que es el café más demorado que nosotros tenemos para la preparación. Te lo voy a servir en esta copa, que la finalidad de ella es reducir la oxidación del café a medida que este se va enfriando, ¿listo? Y esto es un compás, que es un medidor de temperatura de la bebida. Importante, ¿por qué? Digamos que a medida que la temperatura del café disminuye, la percepción de sabores cambia. No es que el café cambie de sabor, es que nosotros biológicamente estamos diseñados para consumir alimentos a no más de 65 grados. Cuando nosotros nos sirven algo a 65 grados o más, los sabores comienzan a ser difusos y no lo percibimos de una buena manera. Es que este café lo tomes muy suavemente y le vayas dando el tiempo para que te des cuenta que cada vez que el compás marca una temperatura distinta, te vas a ver distinto. ¿Listo? La temperatura idónea para este tipo de bebidas entre 40 y 45 grados centígrados, pero la idea es que lo pruebes de una vez. ¿Listo? Cada vez que des un sorbo, haz un enjuague y pásalo por toda la boca. Está delicioso. Está muy bien. Está delicioso, María. Su veredicto. Bueno, pues el café está muy diferente a lo que estamos normalmente acostumbrados y este es espectacular. La verdad, este es muchísimo diferente a lo que probamos hoy. Este le vamos a dar un 10 sin problema. ¿Qué notas diferentes le sentís a los otros cafés y eso? Pues ya ni sé qué decir, la verdad el color está muy diferente. Estamos acostumbrados a ver el café como mucho más negro, como decían muchachos también. Es un color muy diferente. El sabor, no sé, es como mucho más... ¿Ligero? Más ligero, sí. Pero demasiados sabores. O sea, Pero exacto, que son pasan muchos muchas sabores. cosas ahí. Sí, la verdad que sí. ¿Se sabría explicar? Sí. Yo le siento como un sabor muy tropical. Hay notas amarguitas, dulces. Por eso te digo muy delicioso, muy diferente. Tienen que venir a probarlo. Bueno, no mucho. Así está delicioso. Está muy rico, la verdad. Con la presentación me pareció espectacular, la verdad. Toca hacerlo al menos una vez en la vida como para explicarle todo el proceso, a mostrarle tan atento como es toda esa situación, como es toda esa cosa. Claro, es que a veces uno no tiene mucho conocimiento sobre el café y por eso ellos te lo explican muy bien. Sí, por ejemplo, esa costó 70 pesos, pero te vendieron también con toda la experiencia, sino no solamente el café. Me parece que el precio está bien para lo que te venden. Pues claro, como viene con la ¿Cuánto le das de experiencia toda, toca hacerla. Les doy un 10 de 10, la verdad no tengo nada para decir. Todo estuvo perfecto, bacano, chévere. Terminamos, la verdad, qué café tan rico. La verdad, creo que nunca en mi vida he probado un café tan rico y no es para exagerar. Realmente no estoy pagado para decir nada todavía. Pero la verdad, este café está espectacular. Mire. Viernes, les recomiendo que vengan. Como les decía adentro también, es una experiencia que se debe hacer sí o sí. Porque la verdad es... Cuando dices un café cuesta 70.000 te parece mucho, obviamente, pero te vende también toda la experiencia. Eso te habla de cosas que nunca sabías. O sea, claro, pues te está aprendiendo muchas cosas, entonces muy bacano la verdad. Entonces ya sabemos cuál es el ganador de este video. Obviamente es Viernex, obviamente pues que ganó todo, 10 de 10 para todo. Precio, bueno, sí, 10 de 10 para eso, 10 de 10 para el lugar y 10 de 10 por la apariencia, que estaba muy bacano. Espero que les gustaron mucho este video de hoy. Si quieren más videos de este tipo, déjenme en los comentarios. Y listo, ya nos vemos de la próxima. Bye.